Vamos a conversar con el educador Paul Neyre, él es integrante del Consejo Nacional de Educación, y con él vamos a hablar de un tema, Ricardo, con el que estuvimos conversando esta mañana. Y es representante del Minedu, ¿no? Así es, porque el Ministerio de Educación ha sacado un plan de emergencia al que se pueden acoger las universidades públicas en caso no puedan alcanzar el licenciamiento de SUNEDU. Ellos dicen, el Minedu dice que esta participación que ellos tendrían en este plan de emergencia, en este plan de rescate, digamos, no hace ninguna diferencia con respecto al tratamiento de las universidades privadas, lo cual es importante porque no se puede aplicar doble legislación, no puede discriminar la legislación a una universidad de otra. Le preguntamos a Paul Neyre cuál es la perspectiva del Consejo Nacional de Educación sobre esta participación del Minedu en el rescate de universidades públicas. Paul, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Patricia, buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Estamos con Fernando también, Paul. Fernando, buen día. ¿Cómo Ricardo estás? y Fernando están conmigo. Paul, pregunta, ¿es pertinente la participación del Minedu en la reestructuración de las universidades como la de ICA, la de Luis González de ICA, que no ha logrado, que no ha logrado el licenciamiento? Mira, el Ministerio de Educación ha tenido un rol activo desde el punto de vista de la mirada de promotor de la educación superior universitaria por parte del Estado. Ellos han proveído de servicio, de apoyo técnico. A partir de la lectura del Decreto Supremo, ellos pasan a tener un rol un poco más activo, si quieres, desde el punto de vista de liderar un proceso de una comisión de emergencia que plantea un plan en 10 días. Es complejo hacer un plan en 10 días, digamos, que permita, si seguimos la lectura del decreto, el logro de pasar esta segunda licenciamiento en el caso de las universidades nacionales, como dice la letra del decreto. Bajo esa lógica, yo tengo ciertas preguntas que no termino de comprender y me generan bastantes niveles de perplejidad, digamos, respecto a si es que estamos hablando de una segunda oportunidad de licenciamiento. Exacto. En ese marco, eso no estaba claramente estipulado, porque cuando uno lee las resoluciones de la SUNEDU respecto de negatoria de licencia, ellos indican el cese de actividades, camino, y se tiene que hacer un plan de actividades para cese, para llegar luego de 2 años en que no se debe lesionar el servicio educativo de los estudiantes al cese definitivo. Ahora entiendo que en ese lapso de tiempo hay una segunda oportunidad de licenciamiento que hoy día, lo decía el director de Educación Superior Universitaria del Ministerio, el señor Mori, de que en ninguna normativa se planteaba la no posibilidad de hacer eso. Uh-huh. Si eso es así, entonces, ¿por qué el plan de cese de actividades lleva al cese definitivo si es que hay una segunda oportunidad de licenciamiento? Y lo más raro, Paul, es que la SUNEDU, cuestionada por esta posición del Ministerio de Educación, ha sacado un comunicado que no se termina de entender del todo, pero que básicamente dice que habiendo una moratoria para la creación de nuevas universidades hasta abril de 2020, si es que no se prorroga esa moratoria, las universidades a las que se le hubiera denegado el licenciamiento podrían presentar una reconsideración, pero, dice, previo el cumplimiento de presentar y poner en marcha su plan de cese de actividades. No lo terminamos de entender. O sea, digamos, un plan de cese de actividades tiene, entiendo, según la normativa de la misma superintendencia, tiene una duración de 2 años. Así es. Entonces, ahí es donde las cifras no calzan muy bien, porque hay un escenario en el cual, asumamos que en abril de 2020, efectivamente, el nuevo Congreso toma la decisión de reafirmarse en la decisión de que cero moratoria, ya no se extiende por X cantidad de años más el proceso de la moratoria de creación de universidades. ¿Ok? En ese caso, entonces, técnicamente no podría haber ese segundo aire, digamos, que es el que se menciona. Uh-huh. Pero tenemos otro escenario en el cual efectivamente el Congreso agarra y dice, sí, efectivamente, se acaba la moratoria y ahora se abre la temporada, digamos, en que se pueden plantear la creación de más universidades en el país.
en ese escenario, igual tenemos el tema del plan de cese de actividades, que tiene que correr, según la normativa de la SUNEDU, entiendo, 2 años. Entonces ahí es donde las cifras no calzan y de alguna manera creo que se está generando un interreño extraño, digamos, que debería de aclararse porque no, o sea, la lógica de la normativa legal es dar claridad para que efectivamente las cosas corran por su cauce correcto. Estamos seguros que cuando hablamos con el señor Martín Benavides, sobre todo, por ejemplo, del cierre de la Universidad Telesub, la respuesta fue, ¿y aquí se acabó todo? Claro. La respuesta fue, sí, aquí se acabó todo. Entonces, ya no entendemos bien esta como nueva oportunidad de licenciamiento. Y sí quería saber si es que el hecho, pareciera que esto surge a raíz de la necesidad de que no se cierre una universidad pública. Hay que reconocer que el cierre de una universidad privada trae menos problemas en la medida en que los chicos que están ahí tienen una capacidad adquisitiva o tienen un poder adquisitivo, sus padres por lo menos, de pagar otra universidad. Un chico que está en una universidad pública, no. Y por lo tanto no va a poder, y no hay espacio en las demás universidades públicas. Hay algo que no hay en las universidades públicas, es espacio para más gente. Entonces, ¿no se previó que el cierre de una universidad pública traía mucho más problemas que una universidad privada de pronto? O sea, digamos, yo creo que lo que dices es correcto, pero hay que agregarle una capa adicional de complejidad a tu análisis, Patricia. Y tiene que ver con el hecho de que las universidades públicas o nacionales son creadas por decreto legislativo. Entonces, claro, ¿cómo haces para cerrar una institución que ha sido creada con decreto legislativo? De acuerdo. Por una institución que ha sido creada por el mismo ente, que es el Congreso. O sea, de un nivel inferior no puede técnicamente o legalmente ordenarle al nivel superior hacer una cosa que es competencia explícita del Congreso. Entonces, Paul Neira, quería preguntarle sobre otro aspecto, si me permite. Entre las razones para tomar esta decisión de la SUNEDU, además de falta de programas, de falta de gasto de investigación, etcétera, se menciona el no respeto al reglamento de edificaciones, es decir, problemas de infraestructura. ¿Es posible que los estudiantes hayan estado expuestos durante años a locales que no ofrecían seguridad y no ha hecho nada el Estado entre tanto para descubrirlo súbitamente ahora que se decide cerrar la universidad? Bueno, o sea, acuérdense que hay una norma técnica de edificaciones que lo plantea cada cierto tiempo otro organismo del Estado que tiene que ver con el tema del INDECI, y además la norma de construcción sobre instituciones educativas, aparentemente, según el informe que ha presentado de licenciamiento la SUNEDU y de negatoria de esta universidad, no está cumpliendo. Claro, tu perplejidad, digamos, Fernando, es correcta en el sentido de por qué se esperó tanto tiempo para poder corregir, porque todos esos elementos son corregibles en la medida en que haya, por un lado, voluntad, digamos, de las autoridades de la universidad, y por otro lado, un promotor, digamos, más atento a este tipo de problemas, que es bastante evidente y bastante sencillo de encontrar, ¿no? Entonces, yo solo quisiera volver sobre un punto que me quedó respecto a la intervención de Patricia, que tiene que ver con la consideración de un servicio público de la educación por parte de una universidad nacional en una región. Yo soy de Ica, esto tiene además de alguna manera mucha intimidad. Mi padre fue profesor principal de la Universidad San Luis Gonzaga, mi hermano mayor estudió allí, y claro, no podemos o tenemos que abrir una discusión sobre cómo lidiar, digamos, con el cierre o la denegatoria de una licencia de universidad nacional cuando en una región solo hay una. Así es. Pero creo que hay caminos que tienen que explorarse de nuevo en un diálogo abierto respecto al problema que se genera a este nivel y que no ha sido previsto porque aparentemente, según esta aparente contradicción que existe entre las indicaciones que tienen de un lado y del otro, no ha sido previsto cómo lidiar con el cierre de una universidad nacional en una región, que aparentemente cuando se dio la ley no estaba, digamos, en la mente de los legisladores en ese momento la posibilidad remota de que una universidad nacional no pueda pasar las exigencias que el propio Estado de estándares le propone a su propio servicio.
Contradicciones como muchísimas que tenemos en el Estado, Paul. Muchísimas gracias, bastante esclarecedor dentro de la confusión de lo que está pasando con el rescate o el intento de rescate de las universidades públicas que no pueden licenciarse y sobre esta cosa tan complicada de una segunda oportunidad para el licenciamiento de la SUNEDU. 9:51 minutos, nosotros nos vamos a una pausa, volvemos en